El 16 de noviembre, el Papa Francisco publicó una carta muy breve, pero muy importante y a la que creo que no se le ha prestado suficiente atención, porque no la he visto muy cubierta por medios católicos en general. Y la carta es básicamente un documento, como digo, breve, en la que el Papa Francisco explica la importancia de celebrar a los santos. Recuerden ustedes que el mes de noviembre comienza con esa gran celebración, el primer día, la de todos los santos. Y el Papa señala que él quisiera que los santos fueran celebrados universalmente, por supuesto, como siempre, cada uno además en la fecha en la que está en su propio calendario, pero que además cada diócesis, cada iglesia local, pudiera celebrar, y si son diócesis muy pequeñas o nuevas, por ejemplo, celebraran regionalmente los santos, los beatos y también aquellos que están en proceso de beatificación, ¿no? Que tienen reconocidas virtudes heroicas, etc. Y de una manera muy particular que él mismo explica. Entonces prefiero leerles aquí el pasaje de esta carta con lo que el Papa Francisco dice exactamente, y de esta forma entendamos lo que el Papa quiere a partir del próximo año, porque el próximo año es un año jubilar, recuerden ustedes, 2025, ¿no? Es un año más de el jubileo de la redención, y el Papa en medio de esa celebración quiere destacar, entre otras cosas muy importantes, el llamado a la santidad que tenemos todos, y que una buena forma de hacerlo es recordando a los santos. Pero si es que además podemos recordar a los santos localmente, los santos que están más vinculados a nosotros, por geografía, incluso por sangre, ¿no? Es mejor todavía. Entonces, esto es lo que el Papa escribe en la carta. Durante el año litúrgico, la Iglesia honra públicamente a los santos y beatos en fechas y métodos preestablecidos. Sin embargo, me parece importante que todas las iglesias particulares, o sea, las locales, ¿no?, recuerden en una sola fecha a los santos y beatos, así como a los venerables y siervos de Dios, o sea, que están en proceso de beatificación, ¿no?, de sus respectivos territorios. Y el Papa aclara: no se trata de insertar una nueva memoria en el calendario litúrgico. Es decir, esta fecha, que el Papa está pidiendo, esta fecha en particular, no quiere que se convierta una fecha en el calendario litúrgico que diga santos locales, sino que sea una fecha para promover con iniciativas adecuadas fuera de la liturgia, o de recordar en ella, por ejemplo, en la homilía o en otro momento considerado oportuno, a aquellas figuras que han caracterizado la vida cristiana, camino y espiritualidad local. Por eso, exhorto a las iglesias particulares, a partir del próximo jubileo del 2025, a recordar y honrar a esas figuras de santidad cada año el 9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Y esto es importante porque lo que está pidiendo el Papa es una celebración y una festividad que no sea específicamente litúrgica. ¿Qué cosa quiere decir el Papa con esto? Como saben ustedes, nosotros a lo largo del año litúrgico tenemos las fiestas de los distintos santos, de las distintas advocaciones marianas, de distintas celebraciones que son celebraciones litúrgicas, no solo litúrgicas, ¿no? En muchos de nuestros países celebramos con fiestas, con procesiones, con peregrinaciones, con muchas formas externas, culturales, además de la forma litúrgica. Pero la más importante, por supuesto, para la Iglesia, para nosotros los católicos, es la celebración litúrgica. Y por eso nosotros tenemos fechas fijas para celebrar a los santos. El 3 de noviembre celebramos a San Martín de Porres, para decir un santo peruano, ¿no? El 30 de agosto celebramos en el Perú a Santa Rosa de Lima. Universalmente se celebra el 24 de agosto.
Y podemos hablar de San Pedro y San Pablo, el 29 de junio, etcétera, todas las grandes festividades y otras menos importantes que tienen también su propia fecha. En estas fechas litúrgicas no solamente se celebra en ese día, sino que la liturgia de la iglesia ha sido adaptada para esa fecha y en consecuencia existe en la liturgia de las horas, por ejemplo, la oración que rezan las personas consagradas, los sacerdotes, las religiosas y que también pueden rezar los laicos, ¿no? Existe un propio que recuerda esa fecha, que tiene la oración final dedicada a ese santo o santa, es decir, litúrgicamente ha sido adaptado el día para ese santo o santa. Lo mismo y especialmente en la Santa Misa, ¿no? Las misas tienen memorias libres, memorias obligatorias, es decir, donde se celebra específicamente a ese santo, especialmente si es un santo de gran valor universal. Pensemos en San Agustín de Hipona, pensemos en los principales apóstoles, o en muchos casos son santos locales. En el Perú, Santo Toribio de Mogrovejo, por ejemplo, se celebra en la fiesta y en la misa, en la liturgia de las horas. Lo que el Papa está diciendo es que él no quiere que se introduzca una modificación litúrgica nueva en la que cada lugar celebra litúrgicamente a ese santo. No, él dice, puede estar en la liturgia, es decir, en la misa de ese día. Se puede recordar en la misa, hoy recordamos a estos santos de nuestro propio país o de nuestra propia región, a estos beatos y también a los venerables y a los siervos de Dios, es decir, los que están en camino ya en el proceso de beatificación. Y también señala que se realicen otras actividades no litúrgicas. Y esto es interesante porque el Papa no explica exactamente qué cosa significa actividades no litúrgicas, pero es muy bonito que el Papa plantee esto de unas actividades no litúrgicas porque significa que hagamos estas celebraciones de forma cultural. ¿Por qué no organizamos un encuentro de familias, un encuentro de jóvenes, una peregrinación para recordar a nuestros santos, a algún santuario local vinculado con la iglesia local? Y por iglesia local el Papa no está señalando necesariamente una diócesis, ¿no? Si se trata de un país pequeño, ese país ya tiene sus propios, a nivel nacional, sus propios santos beatos o siervos de Dios, ¿no? Que ya están camino al proceso de beatificación o de canonización. En otros países más extensos o con una larga tradición, me pongo a pensar en España, no es mucho más grande, pero si ponemos a pensarnos en todos los mártires de la Guerra Civil Española, en cada una de las regiones, además de los fundadores o fundadoras que están en camino de beatificación o de canonización, allí sí cada región tiene suficiente para celebrar regionalmente, ¿no? Entonces, el Papa dice, esto lo determine cada conferencia episcopal. ¿Cuál es la lógica del Papa? Y la explica en el párrafo siguiente de este documento. Dice, esto permitirá a las distintas comunidades diocesanas redescubrir o perpetuar la memoria de los extraordinarios discípulos de Cristo que dejaron un signo vivo de la presencia del Señor resucitado y siguen siendo hoy guías seguros en el camino común hacia Dios, protegiéndonos y sosteniéndonos. A tal fin, las conferencias episcopales podrán eventualmente desarrollar y proponer indicaciones y orientaciones pastorales. En eso precisamente de lo que estaba señalando de esta carta, ¿no? El Papa justamente dice,
hagamos esto como una iniciativa que no se quede solamente en la fiesta litúrgica, en las conferencias episcopales y en algunas regiones, como digo, el mismo obispo son los que tienen suficiente autoridad para suscitar iniciativas locales. Cuando el Papa explica, antes de dar estas directivas, como digo, lo que les he dado son las directivas específicas del Papa, pero el Papa primero explica cuál es la razón de esto y dice, tenemos que recordar que nuestra vocación es una vocación a la santidad. Lo ha señalado el Concilio Vaticano II, lo dije yo también, dice el Papa, en mi documento Gaudete y Exsultat. Y es importante pensar que en todos estos santos beatos y también futuros santos Dios mediante, ¿no? La Iglesia lo determinará. El Papa dice, cada uno de nosotros puede reconocer a personas que ha encontrado en su camino que han sido testimonios de virtud cristiana, en particular de la fe, de la esperanza y la caridad. Son personas que han vivido fielmente su amor abriéndose a la vida, hombres y mujeres que en las distintas ocupaciones laborales han sido capaces de poder sostener a su familia, cooperando a la difusión del reino de Dios, adolescentes y jóvenes que han seguido a Jesús con entusiasmo, sacerdotes que mediante el ministerio han derramado los dones de la gracia sobre el pueblo santo de Dios, religiosos y religiosas que viviendo los consejos evangélicos han sido imágenes vivas del Cristo esposo. No podemos olvidarnos a los pobres, a los enfermos, a los sufrientes, que en su debilidad han encontrado el sustento y energía en el Divino Maestro. Se trata de esta santidad de la puerta del lado, de la que siempre la Iglesia es rica y que siempre ha difundido en el mundo, ¿no? Una lógica muy bella que es para conectarnos mejor con la santidad. Me viene a la cabeza una anécdota que he compartido más de una ocasión en Punto de Vista, que es cuando comenzó la investigación para la canonización de San Vicente Paúl, este santo extraordinario de la bondad y del servicio a los más necesitados. Muy poco después, porque murió en olor de santidad, o sea, ya se conocían milagros que había realizado, entonces el proceso comenzó bastante rápido, ¿no? Y apenas comenzado el proceso, una comisión diocesana que estaba investigando decidió ir al departamento donde había vivido San Vicente Paúl. Y cuando va a este departamento, va a esta comisión importante de la iglesia y el propietario de estos departamentos, que le había alquilado un departamento a San Vicente Paúl, el más pobre y el más miserable de todos, porque era el único que San Vicente Paúl podía pagar, que era en el ático, arriba, el sitio más expuesto a las temperaturas, ¿no? Al calor o al frío. Este señor dice, sí, los puedo dejar entrar, pero ¿de qué se trata esta conmoción, toda esta delegación que viene? Y le dice, es que estamos investigando el caso de santidad de esta persona que usted, a quien usted le alquiló el ático, es Vicente de Paúl, el padre Vicente Paúl. Y lo que responde el propietario fue, caramba, si hubiera sabido que era un santo, le hubiera dado un mejor departamento. Básicamente, paradójico, ¿no? Es que justamente, no necesariamente, hay muchos casos de santos que se lo saben en vida, digamos, de San Vicente Paúl todo el mundo sabía, menos el propietario, ¿no? Pero la santidad, al ser celebrada de esta manera, como sugiere el Papa Francisco, es precisamente para que reconectemos con ella. No está arriba ni lejos. Los santos están con nosotros. Los santos que ya están en el cielo están con nosotros acompañándonos, y muchas personas con vida ejemplar también nos acompañan, y debemos reconocer ese don de la gracia que nos invita no solamente a celebrarlos, sino a imitarlos, a ser como ellos, a hacer todo lo posible para ser santos nosotros también. Que tengas un buen día.